Everett Cain estaba de pie junto a los escalones del vagón, aferrado a una fotografía descolorida de una mujer delicada de hombros estrechos y cintura diminuta. El tren había llegado hacía media hora, pero algo andaba mal. Todos los pasajeros habían bajado menos uno. A través del polvo y el vapor, podía oír voces apagadas dentro del último vagón. Un intercambio de palabras acaloradas entre el revisor y alguien que se negaba a salir. La fotografía tembló en sus manos curtidas al darse cuenta de que la mujer de la foto le había escrito durante 6 meses, compartiendo detalles íntimos de su vida, sus sueños, su desesperada necesidad de escapar de un pasado que nunca explicaba del todo. Pero ahora, mientras unos pasos pesados resonaban dentro del vagón, Everett comenzó a comprender que todo lo que creía saber sobre su novia por correspondencia estaba a punto de hacerse añicos. El revisor apareció primero, con el rostro enrojecido por la vergüenza, seguido de una mujer cuya presencia llenaba toda la puerta. Tessa Ford estaba magnífica de maneras que la fotografía jamás podría capturar. Sus curvas generosas y orgullosas, su cabello castaño rojizo reflejando el sol del mediodía como fuego, sus ojos esmeralda ardían con una mezcla de desafío y terror. Era el doble de grande de lo que él esperaba. Robusta y poderosa donde la había imaginado frágil y pequeña. Pero lo que más perturbaba a Everett no era su tamaño. Era la forma en que apretaba contra el pecho un desgastado bolso de cuero, como si contuviera algo más preciado que cualquier posesión. Algo que explicaba por qué había viajado 2.000 metros para casarse con un desconocido. Algo que revelaba por qué había mentido sobre quién era realmente. El silencio se extendía entre ellos como un abismo que ninguno se atrevía a cruzar. Tessa Ford permaneció inmóvil en la puerta del tren, con los nudillos blancos alrededor del bolso de cuero, mientras Everett Cain permanecía abajo con la fotografía aún temblando en la mano. Otros pasajeros los empujaban, ansiosos por escapar del calor opresivo del vagón, pero ninguno se movió. El revisor se aclaró la garganta con torpeza y murmuró algo sobre horarios antes de desaparecer entre la multitud. Everett había ensayado este momento innumerables veces durante los largos meses de invierno. Se había imaginado bajando del tren a una mujer menuda, con sus delicadas manos apoyadas en sus hombros mientras sonreía tímidamente. En cambio, se encontró mirando a Tessa, cuya presencia dominaba todo el espacio a su alrededor. Su vestido, una tela azul intenso que claramente había sido alterada varias veces, se extendía sobre su generosa figura con dignidad en lugar de disculpa. Su rostro, enmarcado por espesos rizos castaños que se habían soltado de las horquillas durante el viaje, poseía una belleza que la pequeña fotografía no había logrado capturar por completo. «Usted es Everett Cain», dijo finalmente, con un ligero temblor en la voz que delataba su compostura. No era una pregunta. «Sí, señora». Dobló la fotografía con cuidado y la guardó en el bolsillo de su chaleco. «Usted debe ser la señorita Ford». La mirada de Tessa se dirigió al bolsillo donde había desaparecido la fotografía, y algo doloroso cruzó su rostro. «Supongo que no soy lo que esperaba». La honestidad en sus palabras lo golpeó más fuerte que cualquier acusación. Everett había pasado 6 meses construyendo una imagen mental a partir de las cartas de ella en esa única fotografía. Había escrito sobre su amor por la lectura, su habilidad con la aguja, su carácter amable con los niños, pero nunca había mencionado su tamaño, nunca se había descrito a sí misma más allá de vagas referencias a su robustez y practicidad. «El carro está justo ahí», dijo, señalando con la cabeza un robusto vehículo enganchado a 2 caballos de tiro. En cuanto las palabras salieron de su boca, se dio cuenta de su error. El escalón del carro era alto, diseñado para alguien mucho más pequeño que la mujer que tenía delante. Tessa siguió su mirada y sus hombros se hundieron casi imperceptiblemente. Por supuesto que sí. Bajó del tren con cuidadosa dignidad, cada paso medido y deliberado. Al llegar al suelo, Everett notó que se movía con sorprendente gracia a pesar de su tamaño. Pero también notó algo más que le oprimió el pecho con una emoción que no podía identificar.
Las lágrimas se acumulaban en las comisuras de sus ojos, aunque mantenía la cabeza alta. Señorita Ford, por favor, la interrumpió, apretando con más fuerza el bolso de cuero. Vayamos a tu rancho. Ambos sabemos que este asunto se ha complicado más de lo que ninguno de los dos previó. Pero mientras caminaban hacia la carreta, Everett vio algo que le heló la sangre. Un hombre con un abrigo marrón desgastado estaba cerca de la oficina de telégrafos, observándolos con intenso interés. Cuando sus miradas se cruzaron, el desconocido se tocó el ala del sombrero y desapareció entre la multitud. Tessa no lo había visto, pero Everett reconoció ese rostro de los carteles de búsqueda. La pregunta era si el hombre había seguido a Tessa hasta allí o si había estado esperando a Everett. La carreta se alzaba ante ellos como una barrera infranqueable. Everett había construido el escalón para alguien de la mitad de su tamaño, y la comprensión lo golpeó con una claridad mortificante. La observó acercarse al vehículo, con la barbilla levantada, desafiando el evidente problema, pero con las manos ligeramente temblorosas alrededor de la bolsa de cuero que se negaba a soltar. «Quizás si le ayudo», empezó Everett. Pero Tessa lo interrumpió con una mirada aguda. «Llevo bastante tiempo arreglándomela sola, señor Caín». Puso un pie en el escalón, probando su resistencia. La madera crujió bajo su peso, pero se mantuvo firme. Sin embargo, la altura resultó imposible. Incluso con su considerable determinación, no pudo elevarse lo suficiente manteniendo un atisbo de dignidad. Después de 2 intentos fallidos, retrocedió, respirando agitadamente. Everett se acercó, procurando mantener la voz suave. «Señorita Ford, no hay vergüenza en aceptar ayuda». «¿Vergüenza?». La palabra salió amarga y cortante. «Señor Caín, Scham y yo hemos sido compañeros íntimos durante más tiempo del que imagina». Antes de que pudiera responder, ella le entregó la bolsa de cuero. «Sostén esto. No la abras. No preguntes qué hay dentro. Simplemente sujétala». La bolsa era más pesada de lo que esperaba, y algo dentro se movió con un sonido metálico que despertó su curiosidad a pesar de su advertencia. Pero la mirada en sus ojos le advirtió que no hiciera preguntas. Acunó la bolsa con cuidado mientras ella se recogía las faldas e intentaba subir el escalón una vez más. Esta vez, con ambas manos libres, logró incorporarse, aunque el esfuerzo la dejó sin aliento y con el rostro enrojecido de vergüenza. Everett se subió a su lado y le devolvió la misteriosa bolsa, que inmediatamente apretó contra su pecho. «Gracias», dijo en voz baja, sin mirarlo a los ojos. Mientras Everett alejaba a los caballos de la estación de tren, vislumbró de nuevo al hombre del abrigo marrón. Esta vez, el desconocido escribía algo en una pequeña libreta mientras veía cómo se alejaba la carreta. Un escalofrío recorrió la espalda de Everett al recordar la última vez que alguien había tomado notas tan detalladas sobre sus actividades. Eso había sido hacía 3 años, justo antes de que su hermano desapareciera y las acusaciones comenzaran a arreciar. «Señor Caín», la voz de Tessa interrumpió sus oscuros pensamientos. Sus cartas mencionaban que vivía solo, pero nunca explicó por qué un hombre con tierras y recursos sigue soltero a su edad. La pregunta lo pilló desprevenido. Había estado tan concentrado en el misterio de su novia por correspondencia que había olvidado que ella también podría tener preguntas sobre él. «Algunas circunstancias complican el matrimonio», dijo con cautela. «¿Qué clase de circunstancias?». Everett la miró de reojo. Su mirada directa sugería que no se conformaría con respuestas evasivas. Pero, ¿cómo podía explicarle que su último intento de cortejo había terminado con la desaparición de una mujer y rumores de asesinato? ¿Cómo podía decirle que medio pueblo creía que había matado a su propio hermano por una disputa de tierras que nunca existió? De esas que requieren un nuevo comienzo con alguien que desconoce las historias que la gente cuenta, dijo finalmente. Tessa guardó silencio un largo momento y luego asintió lentamente. «Entiendo la necesidad de nuevos comienzos, señor Caín. Quizás tenemos más en común de lo que ninguno de los dos esperaba». El rancho apareció ante ellos al amanecer,
un modesto conjunto de edificios desgastados rodeados de vastas extensiones de pasto. Everett sintió que Tessa se removía a su lado, y al mirarla, la vio estudiando la propiedad con una expresión que no supo interpretar. Su agarre a la bolsa de cuero no se había aflojado durante todo el viaje, y sintió cada vez más curiosidad por su contenido. «Es más pequeño de lo que imaginaba», dijo, aunque su tono no denotaba decepción. «La mayoría de la gente espera algo más grande», respondió Everett, guiando a los caballos hacia la casa principal. «Pero da para quienes lo trabajan honestamente». Al acercarse, la atención de Tessa se fijó en algo que la puso rígida. «Señor Caín, ¿por qué hay huellas recientes de cascos que dan a su puerta principal? ¿Y por qué esa ventana parece haber sido tapiada recientemente?» A Everett se le encogió el estómago. Esperaba tener tiempo para explicar la situación gradualmente, pero la evidencia de sus problemas era imposible de ocultar. La ventana tapiada era donde alguien había lanzado una piedra hacía 3 noches, acompañada de acusaciones a gritos sobre la desaparición de su hermano. Las huellas pertenecían al sheriff Coleman, quien había visitado ayer para informar a Everett de que surgían nuevas preguntas sobre sucesos de hacía 3 años. «Señorita Ford, hay cosas sobre mi situación que requieren explicación, pero quizás deberíamos discutirlas adentro, lejos de miradas indiscretas». Tessa se giró para estudiar su perfil, con sus ojos verdes llenos de inteligencia. «¿Miradas indiscretas? Señor Caín, ¿qué clase de problema lo persigue?» Antes de que pudiera responder, el sonido de caballos acercándose los alcanzó por detrás. Everett se giró en su asiento y vio a 3 jinetes emergiendo de la nube de polvo que habían dejado a su paso. Se le heló la sangre al reconocer el distintivo bigote gris del sheriff Coleman, pero fue la presencia de los otros 2 hombres lo que realmente lo alarmó. Uno era el desconocido del abrigo marrón de la estación de tren. El otro era Marcus Webb, cuya hermana había desaparecido hacía 3 años en circunstancias que casi destruyeron la reputación de Everett. «Señor Caín», la voz de Tessa tenía un nuevo matiz de preocupación. «Estos hombres no parecen estar haciendo una visita social». Everett apretó los dientes y ayudó a Tessa a bajar de la carreta, notando cómo ella inmediatamente se colocó de espaldas a la casa en lugar de a los jinetes que se acercaban. Fueran cuales fueran los secretos que guardaba, comprendía la naturaleza del peligro. El sheriff Coleman desmontó primero, con el rostro curtido y sombrío. «Everett, tenemos que hablar. Han salido a la luz nuevas pruebas sobre la desaparición de Catherine Webb». Marcus Webb escupió al polvo, con los ojos llenos de odio. «Pruebas que prueban lo que siempre supe. Mataste a mi hermana Caín, y ahora tenemos pruebas». El hombre del abrigo marrón no dijo nada, pero siguió escribiendo en su cuaderno, anotando cada palabra y gesto. Tessa se acercó a Everett, y él percibió el aroma a lavanda en su cabello a pesar de la gravedad de la situación. «¿Qué clase de prueba?», preguntó Everett, aunque temía la respuesta. El sheriff Coleman levantó un relicario de plata deslustrado. Este fue encontrado ayer por la mañana en el viejo pozo detrás de la cabaña abandonada de Miller, el relicario de Catherine, con sus iniciales grabadas en su interior. Everett se quedó mirando el relicario que colgaba de los dedos del sheriff Coleman, pensando en las implicaciones. Le había regalado esa joya a Catherine Webb durante su breve noviazgo, pero ella la llevaba puesta la última vez que la vio con vida. El hecho de que lo hubieran encontrado en el pozo de Miller sugería algo mucho más siniestro de lo que jamás había imaginado. «Sheriff, nunca he estado en la cabaña de Miller», dijo Everett con cautela. «Medio pueblo puede dar fe de ello. No tenía motivos para ir allí». Marcus Webb dio un paso al frente, con el rostro desencajado por la rabia. «Mi hermana llevaba ese relicario cuando fue a verlo hace 3 años. Nunca regresó a casa, y ahora lo encontramos enterrado en un pozo a 20 metros de aquí. ¿Qué clase de coincidencia es esa?». El hombre del abrigo marrón levantó la vista de su cuaderno. «Señor Caín, soy el detective Harrison de la oficina del alguacil territorial. He estado investigando desapariciones en 3 condados,
y su nombre ha aparecido en relación con más de un caso. Tessa se acercó aún más a Everett. Su presencia era a la vez reconfortante y sorprendente. Él esperaba que se distanciara de los problemas, no que se quedara al margen. Detective Harrison, dijo con voz firme a pesar de las circunstancias. ¿Qué otros casos involucran al señor Cain? 3 mujeres han desaparecido de esta región en los últimos 4 años. Todas fueron vistas por última vez en compañía de hombres que coinciden con la descripción del señor Cain. Todas dejaron pertenencias personales que luego se encontraron en lugares remotos. El mundo de Everett dio un vuelco. Sabía de la desaparición de Catherine, por supuesto, pero también de otras 3 mujeres. La acusación superaba tanto cualquier imaginación que apenas podía articular palabra para responder. Eso es imposible, dijo finalmente. Apenas salgo de este rancho, salvo por asuntos necesarios en el pueblo. Pregúntale a cualquiera. El sheriff Coleman se removió incómodo. El problema es, Everett, que la gente empieza a recordar las cosas de forma diferente. La señora Patterson jura que te vio hablando con esa costurera ambulante que desapareció la primavera pasada. Y el camarero de Murphy's afirma que invitaste a las bebidas a esa joven viuda antes de que desapareciera. Invité a las bebidas a medio pueblo en varias ocasiones, protestó Everett. Pero incluso mientras hablaba, se dio cuenta de lo débil que sonaba su defensa. Tessa dio un paso adelante de repente, agarrándose. Bolso de cuero con fuerza. Caballeros, quizá pueda aclarar esta situación. Todas las miradas se posaron en ella, y Everett sintió una mezcla de gratitud y terror. ¿Qué podía saber ella de los acontecimientos ocurridos antes de su llegada? He mantenido correspondencia con el señor Cain durante 6 meses, continuó. Pero también he estado investigando las desapariciones de mujeres que respondieron a anuncios matrimoniales en todo este territorio. Verán, trabajo para la agencia de detectives Pinkerton. El silencio que siguió a su anuncio fue ensordecedor. La libreta del detective Harrison se le resbaló de las manos. El sheriff Coleman se quedó boquiabierto, y Marcus Webb retrocedió un paso involuntariamente. Everett miró fijamente a la mujer a su lado, sintiendo como si el suelo se hubiera movido bajo sus pies. Señorita Ford, ¿qué está diciendo exactamente? Tessa lo miró directamente a los ojos. Sus ojos verdes brillaban con determinación profesional en lugar de vulnerabilidad personal. Lo que digo, señor Kahn, es que ha estado bajo investigación durante meses, y las pruebas que he reunido sugieren que o es uno de los hombres más peligrosos del territorio, o está siendo incriminado por alguien que quiere destruirte. La revelación flotaba en el aire como el humo de un disparo. Everett miró fijamente a Tessa, buscando en su rostro cualquier rastro de la mujer vulnerable que había descendido del tren apenas unas horas antes. En cambio, se encontró con la mirada acerada de un investigador profesional que lo había estado estudiando como un espécimen bajo un cristal. 6 meses, dijo en voz baja. 6 meses de cartas. 6 meses de mentiras. La expresión de Tessa se suavizó ligeramente, aunque su agarre del bolso de cuero se mantuvo firme. No son mentiras, señor Cain. Todo lo que escribí sobre mis circunstancias era cierto. Simplemente omití mi profesión. El detective Harrison recuperó su cuaderno del polvo. Sus ojos ahora miraban a Tessa con renovado respeto. Agente Ford, no me informaron de que Pinkerton hubiera asignado un agente a esta investigación. Porque la oficina del alguacil territorial se ha visto comprometida, respondió Tessa con brusquedad. 3 de las 4 desapariciones ocurrieron a los pocos días de iniciarse las investigaciones oficiales. Alguien con acceso a las comunicaciones de las fuerzas del orden ha estado proporcionando información a nuestro sospechoso. El rostro del sheriff Coleman se sonrojó. ¿Insinúa que mi oficina? Insinuó que alguien sabía exactamente cuándo y dónde mover las pruebas para implicar al señor Cain, interrumpió Tessa. El momento de estos descubrimientos es demasiado oportuno para ser casualidad. La ira de Marcus Webb pareció disiparse al comprender las implicaciones.
Pero si Everett no mató a Catherine, ¿quién lo hizo? ¿Y por qué incriminarlo? Tessa abrió su bolso de cuero y sacó una gruesa carpeta llena de documentos y fotografías. Eso es lo que he estado intentando determinar. Señor Cain, su correspondencia reveló algo interesante. Cada carta que escribió mencionaba detalles sobre su rutina diaria, los límites de su propiedad y sus interacciones con los vecinos. Información que sería invaluable para alguien que planeara usar su identidad con fines nefastos. Everett sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la brisa de la tarde. ¿Cree que alguien se ha estado haciendo pasar por mí? Creo que alguien ha estado construyendo un caso contra usted con mucho cuidado, usando su reputación como tapadera para sus propios crímenes. Tessa sacó una fotografía y se la entregó al detective Harrison. Esta fue tomada por un testigo 3 condados más allá. El hombre que fue visto con la costurera desaparecida se parece al señor Cain, pero observe las diferencias de altura y complexión. El detective Harrison estudió la imagen con atención. El rostro es similar, pero este hombre es claramente más bajo y corpulento que Cain. Tessa asintió. Alguien ha estado seleccionando víctimas que se sentirían atraídas por el tipo de hombre del señor Cain. Mujeres solitarias que buscan matrimonio o compañía. Mujeres que confiarían tierras y una aparente estabilidad a un ranchero. Everett se quedó atónito al considerar las implicaciones. Alguien no solo había estado matando a mujeres inocentes, sino que había estado destruyendo sistemáticamente su vida en el proceso. El aislamiento que había experimentado, la sospecha de los vecinos, la erosión gradual de su posición en la comunidad, todo había sido orquestado. Si esto es cierto, dijo lentamente el sheriff Coleman, entonces el verdadero asesino sigue suelto, sigue cazando. El rostro de Tessa se ensombreció. Sheriff, tengo razones para creer que ya puede haber seleccionado a su próxima víctima. Y esta vez, pretende asegurarse de que no haya testigos que complicaban sus planes. Miró directamente a Everett y él vio algo en sus ojos que le heló la sangre. Miedo, no por ella, sino por él. El asesino sabe que estoy aquí, señor Cain. Sabe que estoy investigando y sabe que la única manera de destruir por completo su reputación es asegurarse de que yo también desaparezca. El detective Harrison cerró su libreta de golpe con firmeza. Agente Ford, si su teoría es correcta, le hemos estado haciendo el juego a este asesino. Cada movimiento oficial que hemos hecho ha sido anticipado. Tessa asintió, su compostura profesional comenzando a resquebrajarse bajo el peso de la situación. El patrón se hizo evidente hace 3 semanas cuando recibí una carta que no era del señor Alcaín. Alguien más había estado leyendo nuestra correspondencia y decidió enviarme información adicional, supuestamente de Everett, sugiriendo que cambiara mi fecha de llegada. Everett se acercó a ella, atraído por un instinto que no podía explicar. ¿Qué tipo de información? Detalles sobre su rancho que contradecían lo que había escrito anteriormente. Referencias a edificios que no existen. Menciones de vecinos que tenía. Nunca descrito. Al principio, pensé que simplemente estaba siendo más comunicativo, pero el análisis de la escritura reveló el engaño. El sheriff Coleman se quitó el sombrero y se pasó los dedos por el pelo canoso. Así que este asesino ha estado interceptando la correspondencia entre ustedes dos. Más que eso, respondió Tessa. Ha estado usando el sistema postal para recopilar información sobre posibles víctimas en todo el territorio. Piénsalo. ¿Qué mejor manera de saber sobre mujeres aisladas que buscan compañía que monitoreando la correspondencia matrimonial? El rostro de Marcus Webb palideció durante este intercambio. Agente Ford, mi hermana respondió a varios anuncios matrimoniales antes de empezar a escribirse con Everett. Mencionó haber recibido cartas confusas, mensajes que parecían provenir del mismo hombre, pero que contenían información contradictoria. Un terror frío se apoderó del grupo a medida que el verdadero alcance de la conspiración comenzaba a emerger. No se trataba simplemente de un caso de identidad equivocada o una incriminación conveniente.
Alguien había estado llevando a cabo una campaña sistemática de asesinatos utilizando el sistema matrimonial como terreno de caza. Tessa volvió a abrir su bolso y sacó una pequeña daingue, comprobando su carga con eficiencia experta. Caballeros, creo que nos están vigilando. En este preciso instante, el hombre que se había hecho pasar por el señor Caín no perdería la oportunidad de observar cómo se desarrollaba su plan cuidadosamente elaborado. Everett examinó el paisaje circundante, notando las numerosas posiciones que podrían ocultar a un observador. Las ondulantes colinas, las arboledas dispersas, la cabaña abandonada de Miller a lo lejos. Cualquiera de ellas podría ocultar a alguien con un rifle y paciencia. ¿Qué propone que hagamos?, preguntó el detective Harrison, moviendo instintivamente la mano hacia su arma. Antes de que Tessa pudiera responder, el agudo disparo de un rifle resonó por todo el valle. El sheriff Coleman gritó y se tambaleó hacia atrás, agarrándose el hombro mientras la sangre se filtraba entre sus dedos. Los caballos se encabritaron presas del pánico, y Marcus Webb se lanzó a refugiarse detrás de la carreta. «Todos al suelo», gritó Tessa, tirando de Everett hacia el dudoso refugio de un abrevadero. «Todavía no intenta matarnos». Ese fue un disparo de advertencia diseñado para separarnos. Otro disparo de rifle hendió el aire, esta vez destrozando una de las ruedas de la carreta. El mensaje era claro. No estaban dejando este rancho hasta que el asesino decidiera que podían irse. Tessa se apretó contra Everett detrás del abrevadero, su aliento cálido contra su oído a pesar de las circunstancias mortales. «Señor Caín, necesito que confíe en mí completamente porque lo que estoy a punto de decirle cambiará todo lo que creía saber sobre la desaparición de su hermano». Las palabras de Tessa golpearon a Everett como un golpe físico tras la escasa protección del abrevadero, con disparos de rifle resonando a su alrededor y el sheriff Coleman gimiendo por su herida. Estaba a punto de revelar algo sobre su hermano que destrozaría su comprensión de todo. «Mi hermano Thomas desapareció hace 3 años», dijo Everett apretando los dientes. «Esa misma noche, Catherine Webb desapareció. Siempre asumí que habían huido juntos, pero el pueblo me culpó cuando nunca encontraron su cuerpo». Tessa sacó una carta doblada de su bolso, con mano firme a pesar del caos que los rodeaba. «Su hermano no desapareció, señor Caín. Fue asesinado. Y el hombre que lo mató ha estado usando su identidad para atraer mujeres a la muerte». El mundo pareció detenerse. Everett miró la carta, reconociendo al instante la letra de su hermano. «Eso es imposible. Thomas ya sería más alto que yo. Los testigos describieron a alguien de mi altura. Thomas enfermó durante sus últimos meses, una enfermedad debilitante que lo dejó demacrado y más bajo de lo que era, pero su rostro aún se parecía lo suficiente al suyo como para engañar a los desconocidos». La voz de Tessa tenía una dulzura que contradecía sus desesperadas circunstancias. Esta carta fue encontrada escondida en sus alforjas. Había descubierto a alguien que usaba el sistema postal para atacar a mujeres vulnerables y estaba investigando por su cuenta. Otro disparo de rifle astilló la madera sobre sus cabezas, pero Tessa continuó con determinación. Thomas descubrió que el asesino era alguien con acceso a las entregas de correo, alguien que podía interceptar y leer correspondencia privada antes de redirigirla. Redujo la lista a 3 sospechosos, pero antes de que pudiera alertar a las autoridades, desapareció. El detective Harrison gritó desde detrás de la rueda del carro. El agente Ford, de quien sospechaba Thomas, el inspector postal territorial, un operador de telégrafo, y Tessa se detuvo. Sus ojos se encontraron con Everett con profunda tristeza. Marcus Webb. La acusación flotaba en el aire como veneno. Marcus Webb, quien había pasado 3 años exigiendo justicia por la muerte de su hermana, quien había liderado la acusación contra la reputación de Everett, quien había llegado hoy con pruebas convenientes encontradas en un pozo que había sido registrado varias veces. Marcus ha estado jugando a 2 bandas, continuó Tessa, asesinando mujeres mientras destruye sistemáticamente tu reputación. Usó la desaparición de su hermana como la tapadera perfecta,
haciéndose pasar por el hermano afligido mientras desviaba cualquier sospecha de sí mismo. Desde detrás de la carreta, la voz de Marcus Webb resonó por el patio con una calma escalofriante. Muy impresionante, agente Ford. Thomas Cain fue igual de minucioso en su investigación. Desafortunadamente para él, la curiosidad resultó fatal. Everett sintió que la rabia crecía en su pecho como un reguero de pólvora. Mataste a mi hermano. Mataste a tu propia hermana. Catherine empezaba a sospechar de mis viajes a otros condados, respondió Marcus, con la voz ahora fría y distante. Siempre había sido demasiado lista para su propio bien, y Thomas se estaba acercando a la verdad sobre las interceptaciones postales. Había que eliminarlos a ambos. El sheriff Coleman, a pesar de su herida, logró gritar desde su posición cerca de la casa. Marcus, ¿por qué? ¿Por qué matar a todas esas mujeres inocentes? Porque no eran inocentes, gruñó Marcus. Eran débiles, desesperadas, dispuestas a abalanzarse sobre cualquier hombre que les prometiera seguridad. Se merecían lo que les pasó. Tessa volvió a contenerse, con la mandíbula apretada por la determinación. Señor Cain, necesito que sepa algo más. No vine aquí solo como investigadora. Todo lo que escribí en esas cartas sobre querer un nuevo comienzo, sobre la esperanza de encontrar a alguien que mirara más allá de las apariencias, era real. Everett la miró fijamente, no viendo a la agente de Pinkerton, sino a la mujer vulnerable que se había aferrado a ese bolso de cuero con tanta desesperación en la estación de tren. A pesar de todo, a pesar del engaño y el peligro, se encontró creyéndola por completo. Marcus, gritó Everett desde el otro lado del patio. Si me quieres, ven y llévame. Pero deja ir a los demás. La risa de Marcus Webb resonó en las colinas como el grito de un depredador. Oh, tengo la intención de llevarte, Caín. Pero no antes de que el agente Ford se una a las otras mujeres que aprendieron demasiado sobre mi negocio. Marcus Webb salió de detrás de la carreta con su rifle apuntando a Tessa. Su rostro se contorsionó en algo irreconocible del hermano afligido que Everett había conocido durante años. 3 años esperando este momento, Caín. 3 años viéndote tambalearte, preguntándote por qué todos sospechaban de ti por asesinato. Tessa se movió junto a Everett y él sintió que ella presionaba algo pequeño y metálico en su palma. Un segundo objeto más atrevido, más pequeño que el suyo, pero mortal a corta distancia, susurró sin mover los labios. Cuando yo me muevo a la izquierda, tú vas a la derecha. Él no puede cubrir ambos ángulos. Cometiste un error, Marcus. Everett gritó, ganando tiempo mientras calculaba distancias. Subestimaste lo mucho que a la gente le importaba encontrar la verdad. Marcus rió con amargura. ¿Verdad? La verdad es que tu hermano murió suplicando por su vida, igual que Catherine, igual que todos los demás. La verdad es que fuiste el perfecto idiota al asumir la culpa mientras yo continuaba con mi trabajo. El detective Harrison empezó a moverse lentamente por el otro lado de la carreta, usando el vehículo como cobertura. El sheriff Coleman, a pesar de su herida, buscaba su arma con la mano sana. Pero Marcus estaba posicionado donde podía verlos a todos, con su rifle listo para abatir a cualquiera que se moviera. El perfecto idiota, repitió Everett, la ira finalmente superando su cautela. Tienes razón en eso, Marcus. Fui un idiota al confiar en ti. Fui un idiota al creer que tu dolor era real. Pero el mayor idiota aquí eres tú. ¿Y por qué? Exigió Marcus, apretando el gatillo con fuerza. Porque nunca te diste cuenta de que el agente Ford envió un telegrama antes de que saliéramos de la ciudad esta mañana. Everett mintió con naturalidad. El alguacil territorial sabe exactamente dónde estamos y quién eres. Los ojos de Marcus brillaron con incertidumbre por un instante, pero fue suficiente. Tessa giró a la izquierda mientras Everett se lanzaba a la derecha. Ambos apuntaban con sus armas. Marcus blandió su rifle hacia Tessa, pero el detective Harrison apareció detrás de él con su Colt desenfundado.
Suelta el arma, Webb, ordenó Harrison. En lugar de rendirse, Marcus se giró hacia el detective, alzando su rifle con furia desesperada. La pistola del sheriff Coleman rugió cerca de la casa. La bala impactó a Marcus en el hombro y lo hizo girar. El Deringue de Tessa habló a continuación. Su disparo dio en el pecho de Marcus. Marcus Webb se desplomó en el suelo. Su rifle cayó inofensivo al polvo. Miró a Everett con ojos que no reflejaban remordimiento, solo amarga satisfacción. «Sigues perdiendo, Caín», susurró. «Tu reputación está destruida. Tu hermano sigue muerto, y todos te recordarán como el hombre que casi fue un asesino». Everett se arrodilló junto al moribundo, sin sentir satisfacción al ver desvanecerse al asesino de su hermano. «No, Marcus. Me recordarán como el hombre que descubrió la verdad. Y te recordarán como el cobarde que mató a mujeres inocentes y culpó a otros». Marcus Webb murió con esas palabras resonando en sus oídos. El detective Harrison enfundó su arma y comenzó a examinar la escena mientras el sheriff Coleman curaba su herida. Tessa se acercó lentamente a Everett. Su compostura profesional finalmente se quebró, revelando a la mujer exhausta que se encontraba debajo. «Se acabó», dijo en voz baja. Everett la miró de verdad, viendo más allá de la investigación y el engaño, a la mujer que lo había arriesgado todo para limpiar su nombre. «Señorita Ford, Tessa, ¿qué pasa ahora?». Sonrió, y por primera vez desde que bajó de aquel tren, la mirada se posó en sus ojos. «Ahora, señor Caín, creo que deberíamos empezar de cero esta vez. Sin mentiras, sin pretensiones, solo dos personas que han pasado por un infierno juntos y de alguna manera encontraron algo que vale la pena salvar». Everett le tomó la mano, maravillándose de lo bien que se sentía a pesar de todo lo que habían soportado. «Me encantaría, aunque debo advertirle que la vida en este rancho puede ser bastante tranquila. Puede que le resulte aburrida después de toda esta emoción», rió Tessa. El sonido recorrió el valle como una promesa de días mejores. «Everett Caín después de la vida que he vivido. Aburrido suena absolutamente perfecto. Si disfrutó esta historia, haga clic en el video en su pantalla ahora para ver otra historia inolvidable del lejano oeste donde el destino y el coraje chocan de maneras que nunca esperaba. No olvides suscribirte y considerar un super chat para ayudarnos a seguir brindándote más historias como estas. Su apoyo lo es todo para nosotros.